Permítame, voy a encontrar las diapositivas. Buenos días, amigos de los viernes. La semana pasada tomamos una semana de descanso y eso nos mostró que no podemos tomar ninguna semana de descanso. Entonces, el día de hoy tenemos que hacer más breve la discusión sobre lo del Estado y hay dos puntos a donde quiero hacer énfasis. Y luego pasaremos la mayoría del tiempo hablando sobre el Congreso y las acciones que la administración está tomando y el hecho de que siga habiendo más y más información sobre cómo la aprobación de la HR1, que fue en el mes de julio del año pasado, cómo eso afecta a los estados tanto para en el futuro como para ahora. Bueno, en el estado de Wisconsin, las cosas grandes que están pasando en este momento vienen siendo esto. El gobernador ha recibido todas las propuestas de ley y ha estado tomando decisiones en cuanto a firmar o no firmar esos proyectos de ley o rechazarlos, hacer un veto, o sea, rechazarlos. Creo que tiene realmente hasta el final del día de hoy para tomar decisiones sobre cuáles avanzan y cuáles no. Y han habido muchos proyectos de ley que han estado impactando a las personas que tienen discapacidades que se han firmado y se han hecho ley. Pueden ver eso en lo verde. Hubo un proyecto de ley que fue rechazado y algunos de los que fueron aprobados por los que abogan por los derechos de personas con discapacidades, pero otros no. Hasta ahora no se ha tomado ninguna acción sobre los fondos necesarios que se requieren para la División de Rehabilitación Vocacional o la DBR. Entonces, la lista de espera sigue creciendo y seguirá creciendo. Y los que defienden los derechos para esto están tomando acción para ver cuáles son los pasos siguientes que tomar. Esperamos en el futuro muy pronto tener la oportunidad de tener algunos pasos de acción que pueden tomar, pero en este momento ese problema fiscal sigue creciendo y permanece. La otra noticia grande a nivel del Estado en esta semana es que posiblemente no es una sorpresa, pero es importante dentro del contexto de la panorama que vemos en cuanto al Medicaid. En esa semana, el Departamento de Servicios de Salud y Servicios Humanos hicieron otra proyección en cuanto a qué tan erróneos son los estimados en cuanto a los costos de manejar los programas del Medicaid en el estado de Wisconsin. Recuerden que dentro del presupuesto estatal utilizamos cantidades estimadas entre cuántas personas usan Medicaid y los que tienen conocimiento de los servicios y el costo de los servicios para darle a la legislatura una estimación donde se dice, creemos que X cantidad de personas van a participar en el programa de Medicaid y eso va a ser el costo para servir a esas personas. Muchas veces esos estimados no son precisos porque puede haber más o menos personas dentro del Medicaid. Las personas en el Medicaid tal vez utilicen más o menos servicios o posiblemente el costo de ciertos servicios aumenten. Por ejemplo, el costo de los medicamentos. Así que no es fuera de lo común que la cantidad de dinero proyectado dentro del presupuesto estatal no sea lo suficiente o no sea preciso para cubrir al Medicaid. En este caso, hemos tenido algunas proyecciones hasta ahora donde realmente ha habido una falta de más de 263 millones de dólares y esa cantidad sigue creciendo. Así que en este momento se proyecta que hasta entre ahora y el 30 de junio de 2027 que va a haber una déficit proyectado de 263,5 millones de dólares que van a hacer falta en cuanto al dinero del Estado entre ahora y junio del 2027, ya que estamos en el mes de abril, realmente es poco tiempo y queda poco tiempo porque el estado de Wisconsin hace un presupuesto por 2 años a la vez. Nuestro presupuesto realmente sigue hasta el 30 de junio perdón, 30 de junio de 2027. Entonces,
cuando estamos viendo la cantidad de 263 millones de dólares que van a hacer falta para este ciclo de presupuesto, lo importante que hay que reconocer aquí es que el departamento reconoció varias áreas de los gastos en Medicaid que realmente están impulsando esa falta de dinero en el programa de Medicaid. Aproximadamente dos terceras partes de los estados en el país esperan tener una falta y no van a poder cumplir y tener lo suficiente de dinero en el presupuesto actual que tienen. Pero dentro del clima actual, donde los estados ya están tomando decisiones de cómo reducir la falta de dinero y dónde van a hacer recortes en los programas, ciertos programas ya se están señalando como áreas donde van a reducir el mayor gasto de los servicios. Y varios de ellos vienen siendo programas que tienen que ver con el cuidado de largo plazo. En Wisconsin se señaló que los aumentos están aumentando. Por ejemplo, cuando hablamos de programas de largo plazo, son como Family Care y también IRIS, y la cantidad de dinero que se requiere para que todo siguiera igual sigue aumentando. También están viendo que hay más personas que pasan más tiempo en las instituciones de cuidado médico o los albergues para personas de la tercera edad. Ninguna de esas cosas nos sorprenden porque tenemos una cantidad mayor de personas que ahora necesitan servicios de largo plazo y las personas que tienen discapacidades casi siempre son lo constante en esto, pero también hay una población de adultos que ya están entrando a la tercera edad que necesitan más y más de esos servicios. Así que realmente no es una sorpresa en sí, pero que vemos más personas que están entrando a Family Care e Iris y también que hay más personas necesitan servicios al nivel de cuidado médico como de esas instituciones de largo plazo, pero eso también quiere decir que los gastos están aumentando cada vez más. Y recuerden que servicios basados en el hogar como Family Care e Iris y también los servicios que se reciben en las instituciones son obligatorios por la ley. La ley los manda, pero se puede ver que se están gastando más dinero en, en esas cosas. Y la segunda área donde vemos más aumentos es en el programa de largo plazo para el cuidado de los niños. Y de nuevo, la cantidad de personas que están participando en este programa crece más rápido de lo que se había esperado. Y es un costo muy significante que está viendo el Estado. Hablando de esos proyectos, son niños que tienen necesidades médicas muy severas, que cubre una gran cantidad de niños que tienen una gran cantidad de necesidades. Así que esas tres cosas son indicados como las cosas principales que están manejando o impulsando la falta o el déficit de dinero. También está el aumento en los costos de los medicamentos y también hay muchas personas que están recibiendo el Medicaid y la razón por la cual es importante que ellos ven esas áreas es porque muchas veces cuando los que toman decisiones están viendo dónde son los primeros lugares donde van a recortar los gastos, tratan de ver las áreas donde hay aumentos no esperados y también donde están gastando la mayor cantidad de dinero. Así que tres de los cuatro ítems y tres de los cuatro cosas aquí son cosas que son servicios de largo plazo y dos de ellos son de los servicios que se dan en casa. Así que no sería fuera de lo normal que el departamento y que la legislatura ve esos programas donde están creciendo la cantidad de participantes más rápidamente y donde los costos están aumentando más rápidamente para ver si pueden hacer cambios en cuanto a esos programas. Y si esos cambios no se hacen de la manera correcta, podría indicar que las personas dentro de esos programas
tal vez no van a recibir todos los servicios que están recibiendo actualmente. Así que creo que mantengan en mente esta información al seguir pensando más después en esta presentación, al ver qué es lo que los otros estados ya están haciendo cuando ellos responden a los déficits proyectados para su propio estado en el área de Medicaid, porque eso nos puede dar indicaciones donde tal vez se va a requerir de abogacía al seguir hablando con los candidatos, los que están queriendo entrar a tomar oficina o tomar puestos y al hablar de un presupuesto nuevo en él. Entonces, el Congreso todavía está en receso, regresan la semana que viene. Y las últimas semanas han estado hablando de usar una ley de reconciliación, posiblemente más de una, de diferentes maneras para lograr algunas de sus prioridades presupuestarias. Nos vamos a tomar un momento para recordar qué es una ley de reconciliación. Es un proceso especial. El contenido de este proceso se limita a los cambios, ya sean presupuestarios o reglamentarios que tienen impactos fiscales. Hay reglas acerca de qué se puede incluir y qué no en una ley de reconciliación. La razón por la cual este proceso lo usa muchas veces el Congreso es que puede avanzar, ser aprobado en el Senado con una mayoría simple, es decir, 51 votos en lugar de los 60 votos que se requieren para la mayoría de las leyes. Hemos visto que se ha usado más y más frecuentemente este proceso en los últimos 20 años a causa de esta razón. Cuando tenemos partidos que tienen una mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, cuando se usa el proceso de reconciliación significa que solo se necesitan los votos de los miembros de su propio partido. Si todos ellos votan que sí, significa que una ley de reconciliación puede ser aprobada sin que se necesite hacer primero negociación y obtener apoyo del otro partido. Este proceso se ha usado para leyes de infraestructura, HR1, que se aprobó el año pasado y que hizo recortes de $1 billón a Medicaid. Esa fue una ley de reconciliación y la razón por la que se usó es que la percepción es que cuando un partido tiene mayoría en ambas partes del Congreso, se puede aprobar una ley sin necesitar al otro partido. Se puede usar una ley de reconciliación una vez en cada año fiscal. Eso es diferente al año natural y también es diferente al presupuesto, al año presupuestario estatal o local. El año fiscal federal va del 1 de octubre al 31 de septiembre. La ley HR1, una ley de reconciliación, se aprobó en el año fiscal federal de 2025. Ahora estamos en el 2026, que empezó el 1 de octubre. Así que el Congreso puede hacer otro proceso de ley de reconciliación. Hablaremos de qué es lo que están pensando poner en esa ley. Desde octubre 1 de 2026 va a ser para ellos el año fiscal siguiente, de 2027. Entonces, si el Congreso quisiera hacer otro proceso de reconciliación, tienen del 1 de octubre hasta que se establezca otro Congreso en enero para avanzar esa legislación. Podría ser que el Congreso actual tome medidas grandes en cuanto a los gastos, ya que se sepan los resultados de la elección en noviembre. Eso es lo que está hablando actualmente el Congreso, no solamente el uso de una ley de reconciliación
actualmente, tal vez antes de junio, sino tal vez una segunda ley de reconciliación en el otoño. Entonces vamos a hablar de la primera ley de reconciliación y la segunda ley de reconciliación. La primera se refiere a la del año fiscal 2026 y la segunda del año fiscal federal 2027. Esa empezaría en octubre. Así que, ¿qué es lo que están pensando? ¿Cómo planean usar este proceso en este año natural? Todavía queda una agencia federal, el Departamento de Seguridad Nacional, que no tiene un presupuesto anual. Ha habido muchas noticias acerca de esto. El Departamento de Seguridad Nacional técnicamente ha estado cerrado desde enero. Eh, Migración y la patrulla fronteriza, que son parte de esa agencia, han seguido operando porque se les asignaron fondos a través de HR1. Ellos tienen fondos que pueden usar sin importar si se aprueba o no su presupuesto. Pero eso no aplica a otras partes de la agencia. Incluye la Agencia de Respuesta a Emergencias Naturales, la Administración de Seguridad en el Transporte y otras cosas que se incluyen en esta agencia. La Cámara de Representantes y el Senado no han logrado ponerse de acuerdo, y eso es decirlo muy ligeramente. El Senado aprobó una ley que le daría financiamiento a esta agencia. Incluía algunas de las cosas que habían pedido los miembros demócratas en cuanto a cómo debe de cambiar su funcionamiento ICE. Pero la Cámara de Representantes rechazó esa ley y empezó el receso de 2 semanas. En el último mes, la conversación ha sido, bueno, tal vez en lugar de hacer este proceso para terminar el cierre, tal vez solo deberíamos usar el proceso de reconciliación. Eso es importante por un par de razones. Para empezar, circunda el proceso normal de hacer el presupuesto. Y esto significa que los republicanos pueden aprobar leyes sin tomar en cuenta lo que desea el otro partido. Hay cierta cantidad de leyes que se deben de aprobar cada año para asignar fondos al gobierno. Y eso sucedió para todas las agencias del gobierno, excepto esta. Esto significaría que sería la única agencia para la que no hubo ninguna negociación ni apoyo bipartisano para su financiación. También se ha hablado de usar el proceso de reconciliación para aprobar fondos para esta agencia en particular que dure más de un año. Se habló de 3 años hace 2 días. Esta mañana, al parecer, han hablado de, bueno, tal vez podemos aprobar financiamiento para esta agencia para la siguiente década. De nuevo, esto es muy, muy inusual y significaría que aunque las otras agencias tienen que, digamos, pelear para recibir los fondos que necesitan para seguir operando cada año, significaría que esta agencia no tendría que pasar por eso. Ya tiene fondos adicionales que le asignó la ley HR1. Algunos miembros del Congreso han querido incluir otras cosas en esta ley de reconciliación. En base a lo que vimos esta mañana, parece que el Congreso está prefiriendo enfocar muy de cerca esta ley para que solamente hable de la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, posiblemente por más de un año. Así que veremos cómo es que resulta todo esto. Muchas veces los conservadores fiscales, que se concentran mucho en el dinero, quieren hacer recortes cada vez que hay aumentos en los gastos. Y creo que hay como cierta motivación en el Congreso eh, que dice, si nos concentramos solamente en la financiación de esta agencia,
tal vez no necesitamos hacer recortes para equilibrar estos aumentos por ahora. Vamos a ver cómo resulta eso. Por ahora parece que el plan es concentrarse muy de cerca para esa segunda ley de reconciliación en este tema nada más. Hace unas semanas pensaban en agregar más financiamiento militar para equilibrar parte de los gastos de la guerra en Irán, pero parece que eso ya no se está considerando. Esto es porque el Congreso está pensando ya en qué podemos hacer con una tercera ley de reconciliación cuando empiece el nuevo año fiscal en octubre. Muchos analistas están diciendo, es en ese proyecto de ley que puede que el Congreso incluya 350 mil millones de dólares que el presidente ha solicitado para la guerra de Irán, además de otros recortes a otros programas para balancear, para equilibrar esos gastos. Esta semana participé en una llamada nacional y pregunté, y sí hay, este, posiblemente ya están pensando en dónde se van a hacer esos recortes, tal vez Medicaid, tal vez Medicare y tal vez la ley Save America, que tiene que ver con las elecciones. Así que las cosas de las que hemos estado hablando en las últimas semanas, que estaba considerando el Congreso, siguen pensando esas mismas cosas, simplemente es que ahora es para otra ley de reconciliación en otro momento del futuro. Así que si empacan, digamos, esas ideas en una ley de reconciliación más adelante en el año, vamos a saber los resultados para entonces vamos a saber los resultados de las elecciones de medio término y podrían todavía aprobar esa ley de reconciliación aun cuando el siguiente año ya no van a tener la mayoría. También hay que recordar que la administración actual estará al mando 3 años más, así que aun si hay otra mayoría diferente en el Congreso, la misma administración puede vetar ciertas cosas. El Congreso solamente puede vetar un veto si están de acuerdo 2/3 partes de los miembros. Así que parte de la estrategia es pensar qué hacemos ahora antes de que sucedan las elecciones de medio término y qué planeamos hacer después, ya que sepamos los resultados de las elecciones. Es lo que está pensando en este momento el Congreso. Se sigue hablando del fraude y sigue siendo parte de la justificación que están usando para los recortes adicionales a los servicios de salud. Se está publicando en diferentes medios esta conexión, de nuevo hablando de recortes a programas de salud con la excusa de solucionar situaciones en las que hay fraude. Y están hablando de hacer estos recortes para asignar ese dinero a otras prioridades de gastos. Hay varias políticas, reglamentos que ya se eh, trataron de agregar a la ley de reconciliación del año pasado, que no se pudieron incluir. Algunas de esas cosas ya están considerando incluirlas en una nueva ley. Recuerden que también hay recomendaciones del informe de Paragon, que también puede que se incluyan. Yo pregunté y obtuve la respuesta que me esperaba, que no nos encanta, que hablan de hacer cambios estructurales muy grandes a Medicaid. De nuevo podemos verlos aparecer porque eran de las cosas, de las ideas que se estaban considerando el año pasado cuando hablaban de qué incluir en HR1. Este año, de nuevo, el Instituto Paragon está hablando de esas mismas ideas y siguen hablando del supuesto fraude en los servicios de salud y puede que decidan usar eso como una excusa para hacer recortes.
De nuevo, podemos hablar de qué puede significar esto para los diferentes estados. En resumen, significa mucho menos dinero para los estados y una gran probabilidad de que los estados hagan recortes a sus servicios de Medicaid y sus programas, simplemente porque no tienen suficiente dinero para seguir haciendo lo que hacen ahora. El presidente ha hecho sus propios comentarios en cuanto a lo que cree él de dónde buscar hacer recortes para equilibrar los gastos militares. Este es un comentario que ya se ha comunicado bastante. Es importante ver que Medicaid y Medicare los menciona específicamente. Son programas que, junto con la seguridad social, son programas a los que tienen derecho las personas. Es decir, que siempre hay fondos dedicados específicamente para esas cosas. Lo mismo se aplica a los gastos militares. Así que los recortes a esos programas son parte importante del presupuesto federal. Aquí en este comentario pueden ver la clara prioridad que se va a dar a los gastos militares y una clara conexión de que podemos aumentar los gastos militares haciendo recortes en estas otras áreas. En la semana pasada, el presidente dio a conocer su primer intento con el presupuesto y eso es el inicio del proceso de apropiaciones anual y el año pasado luego salió en el mes de mayo. Y la sabiduría convencional en el pasado ha dicho, bien, esas son ideas y el presidente propone su presupuesto y luego el Congreso tiene que seleccionar qué hacer o no hacer. Esa es la sabiduría convencional, como las cosas se hacían antes del año pasado. El presupuesto del presidente es importante en el sentido de que da como una luz verde al Congreso y dice, aquí hay áreas donde yo creo que pueden hacer recortes. Y luego si el Congreso mira el presupuesto y dice, oh, está señalando todas esas cosas como áreas donde se pueden hacer recortes y si están de acuerdo con eso, eso les da como cobertura para hacerlo, sabiendo que el presidente no se va a poner. También les da un señal sobre las cosas y las áreas donde el presidente quiere invertir más dinero, como dónde y cuáles son sus prioridades. Ese documento tiene muchas cosas que son muy familiares y que tratan y se dirigen a los programas donde donde van a haber recortes. Así que el presupuesto contiene los mismos recortes a los programas de discapacidades donde hizo propuesta, donde propuso el año pasado. Inclusive los UCED, que entre ellos está el Weizmann Center, y luego eliminando concilios y consejos para personas con discapacidades como la BPDD y las organizaciones de abogacía y protección como la DRW y de cómo reciban fondos. Y entonces muchas veces dicen, vamos a contenerlos dentro de una sola entidad y luego cada estado puede decidir cómo va a asignar el dinero. Pero es muy importante que las personas conozcan y sepan de esto, porque muchas veces eso se usa como una estrategia y muchas veces se utiliza dentro del presupuesto porque les permite unir y juntar muchas cosas que anteriormente tuvieron sus propias líneas de apropiación con la estrategia de reducir los fondos y permitir que los estados decidan cómo gastar el dinero. Esa es una estrategia que siempre resulta en que se hagan recortes o que se eliminen programas de los cuales las personas con discapacidades dependen. No es lo mismo que garantizar que cada aspecto de los programas en el ecosistema de las discapacidades, donde han apoyado históricamente a personas con discapacidades, puedan seguir tal y como son. Quiere decir que hay una gran probabilidad de que estos programas o van a recibir fondos reducidos o nada de fondos
según y de acuerdo a las opiniones del Estado y da paso a que el Estado pueda hacer cosas de manera diferente comparado con otros estados y de una manera menos justo y de una manera diferente a comparación de años anteriores. Lo que un estado decide en cierto año puede ser diferente de lo que decidió él en un año anterior. Y vemos esta idea que se repite con mucha regularidad. Muchas veces eso se considera como una donación de bloque donde cierta cantidad de dinero, cierta subvención se da y luego dejan que los estados decidan qué hacer con el dinero. Y muchas veces puede ser diferente a lo que había sido la intención de los a nivel al nivel federal. Así que el año pasado realmente fueron los que abogan por los derechos de las personas con discapacidades quienes hicieron señales y quienes sonaron la alarma y quienes retaron al Congreso de aprobar un presupuesto que protegiera esos programas. Y eso es importante porque aunque el Congreso haya dicho que no, los que abogan por los derechos pueden tomar un paso muy efectivo en tratar de ver este punto. Otros elementos del presupuesto federal son los siguientes. Y de nuevo, eso no es una idea nueva, pero la eliminación de fondos del programa de ayuda de poder en las casas para familias de bajos ingresos no es una cantidad principal, son como $4 millones, pero es un programa que ayuda a las personas que tienen dificultad con pagar sus facturas de calefacción y de aire acondicionado. Y entre todos los otros programas también. Esos programas eran algunos que estaban enfrentando recortes. Ahora, de nuevo, son dos ideas y es por eso que yo he dicho, hay que tener cuidado y hay que observar si, si van a juntar dinero y luego simplemente dejar que los estados tengan flexibilidad de decidir. Eso nos debe a- hacer, poner una luz roja de saber que hay que tener cuidado con esto, porque hay un presupuesto de aumentar los fondos de la IDEA, pero también están eliminando varios programas separados y los están juntando todo en uno y luego les están diciendo a los estados que les van a dar un monto de dinero y van a dejar que los estados lo decidan. Eso debe ser un señal, una alerta en roja de saber que es posible que los estados no van a seguir manejando los programas de manera igual. También vemos esto con el aspecto de rehabilitación vocacional. Y, por ejemplo, el año pasado hubo esta misma idea que permitiera que se eliminara la necesidad de seguir manejando los programas de manera igual y luego dejarían que los estados decidieran usar o no el dinero para subvenciones vocacionales. Y aquí están diciendo que están eliminando los requisitos de las subvenciones y luego les están dando a los estados la opción de quitar dinero que están recibiendo y están dejando que los estados decidan si van a asignar o no fondos a estos programas. Entonces, los programas que afectan a personas con discapacidades y también la rehabilitación y la vocación, realmente dentro de la infraestructura, esas son cosas que ayudan a las personas a poder entender qué es lo que está pasando y cómo participar y cómo abogar por sus derechos y cómo investigar, especialmente en cuanto a lo de las discapacidades. Hay algunos artículos informativos que están señalando el peligro de algunas de las propuestas que tal vez al nivel superficial no parecen que vaya a haber recortes, pero este artículo informativo se enfoca en las subvenciones de la IDEA que acabo de mencionar y este señala y dice, oiga,
Esas son las cosas específicas que posiblemente se van a eliminar de las subvenciones. Y los defensores están diciendo, eso podría dar paso a que las cosas que se eliminen no van a recibir nada de fondos. Pienso que también hay una tendencia de regresar a la sabiduría convencional y decir, bueno, el presupuesto del presidente simplemente es una cantidad de ideas y el Congreso realmente no lo va a hacer. Y yo quiero que pensemos hace un año, si es que fuera posible, y que nos recordemos de cuántas cosas que nunca antes se habían hecho, ahora se han hecho por esta administración, especialmente en cuanto al presupuesto. Esta administración ha tomado muchas decisiones que han gastado o no han gastado dinero de la manera que el Congreso mandó a decir dentro del presupuesto. Y es difícil recordar, en febrero y marzo del año pasado, hemos visto, especialmente en el año pasado, grupos completos de obreros y agencias completas o partes de agencias que se han eliminado sin pedirle permiso al Congreso. Y esas son agencias donde el Congreso ha dicho, estamos haciendo apropiación para hacer esas cosas y realizar esas cosas, pero luego la administración ha dicho, no vamos a hacer esas cosas. Seguimos viendo que el Departamento de Educación está moviendo ciertos aspectos de su entidad a a otras agencias. Así que eso no es algo que solamente pasó en el mes de marzo, sino ha seguido en varias formas durante el último año. Hemos visto que la administración cambie los fondos y cambie quien recibe los fondos que antes se dirigían para para otros programas. Por ejemplo, tomar dinero para pagar a ciertos obreros durante el cierre del gobierno y no enviar el dinero como es obligado a ciertos estados. O hace un mes, por ejemplo, cuando movieron ciertos fondos de un lugar a otro para pagar a los obreros de la TSA durante el cierre de la DHS. Así que es un patrón donde ha habido mucho movimiento de los fondos, donde probablemente no es legal, pero aún así sucede. Y también han habido patrones donde no se envíe dinero que fue destinado por ciertos propósitos a los estados. Por ejemplo, hemos visto donde han cancelado fondos futuros que se habían asignado a los estados o donde han tomado de regreso dinero. Es algo que hemos visto en Wisconsin, especialmente en ciertas subvenciones relacionadas con la educación, por ejemplo, donde hubo subvenciones ya se habían asignado al estado, que eran de 5 años y luego los cambiaron y solamente dieron fondos por 2 años, aunque todavía restaban 3 años en que hubieran recibido dinero. Así que dinero que o se tenía que haber enviado, ahora en algunos casos no están enviando los fondos a los estados por los programas o están dejando de hacer los reembolsos por trabajo que ya se ha hecho. Por ejemplo, otras áreas como cuidado infantil, donde han parado los reembolsos. Hemos hablado de Minnesota, donde no nada más los reembolsos de Medicaid para ciertos servicios hasta que el Estado comprueba que son programas que están bien, pero también donde han parado pagos futuros al Estado por ciertos programas del Medicaid. En del marzo del año pasado vimos que el portal de Medicaid se apagó por completo durante 12 horas. También hemos visto que esas acciones que se han tomado, donde los fondos se tenían que haber gastado, no se gastaron. Y aún en medio de casos en la corte, donde estaban litigando y viendo que si era legal o no, han dicho en ciertas cosas, han dicho,
hay que hacer lo que se está pidiendo a la administración y de hecho hay un caso dentro de la Corte Suprema que están todavía hablando de las rescisiones de bolsos. Eso es algo que vimos el año pasado, donde hubo una intención de retrasar los fondos hasta el punto en que el tiempo se venció antes de que se terminara el año fiscal. Y eso quiere decir que la oportunidad de gastar el dinero pasó y dejó de ser. Así que yo creo que cuando escuchen a profesionales decir, bueno, eso simplemente es el presupuesto del presidente y que el Congreso va a hacer algo diferente, yo, bueno, podemos ver que el Congreso sí hizo algo de manera diferente. Recuerden que en el mes de enero aprobaron todos los proyectos de apropiación con la excepción de la de Homeland Security y no está claro que si la administración honrará o no qué es lo que el Congreso aprobó en el mes de enero. Y definitivamente parece que muchas de las áreas de contención que el Congreso estuvo buscando decir no, estamos dirigiéndolos a gastar dinero y entendemos que, por ejemplo, hay un departamento de educación o nuestra intención es que haya programas de discapacidades que reciban todos esos fondos bajo las categorías de apropiación. Ciertamente, el propuesto hace lo contrario de lo que el Congreso ha intencionado. Y no está claro cómo es que esta administración va a interpretar y seguir o no seguir las instrucciones del Congreso de enero. Todo esto para decir que también el Congreso no ha hecho mucho para reafirmar, reivindicar sus propios derechos. Entonces, no es solo que la administración está haciendo cosas sin precedente. Y esto nos recuerda que, bueno, tal vez ha cambiado un poco la situación, el contexto, y hay que tomar un poco más seriamente el presupuesto propuesto por el presidente. El Congreso no ha reafirmado sus derechos, no ha supervisado cuando la administración ha hecho estas cosas. El Congreso no ha dicho no. Y creo que hay ciertos analistas que dicen, no importa lo que haga el Congreso, si la administración no va a seguir esas instrucciones y el Congreso no se reafirma el mismo. Y creo que es razonable decir esto. Hay medidas que ustedes pueden tomar y creo que no hay nunca un mal momento para ponerse en contacto con su congresista, porque les comunica que ustedes están poniendo atención, les comunica que le deben de poner atención a la comunidad de personas con discapacidades, porque estamos poniendo atención y vamos a reafirmar la presencia y vamos a decir no, las cosas de las que hablaron el año pasado siguen siendo importantes y siguen siendo ciertas. Y tal vez ustedes no se escucharon, pero el presupuesto presidencial no refleja que nos hayan escuchado. Entonces necesitamos no solo que ustedes digan que no a estos recortes, sino que también estén pendientes, estén observando para asegurarse de que la administración no haga esas cosas sin el permiso de ustedes del Congreso. Entonces creo que esto es importante y aplicable a cualquier cosa que ustedes vean que no les gusta. El Congreso debe de entender, especialmente en este momento, que muchas personas están poniendo atención y observando qué hacen o qué no hacen. Y que las personas los van a hacer responsables y les van a hacer preguntas acerca de por qué hacen o no hacen ciertas cosas. Este es otro artículo que me parece que muestra la dirección en la que vamos en este ciclo electoral. Hemos hablado de la conversación que ha crecido acerca del fraude en el último año y que ha aumentado mucho esta primavera. Ha habido publicaciones de información estratégicas, de CMS para tratar de mostrar que hay fraude.
el vicepresidente ha hecho algunas cosas, ha habido un informe del Instituto Paragon y todo esto tiene que ver con la palabra fraude. Parece ser que la estrategia para hablar de los servicios de salud, por lo menos del lado republicano, puede que se centre en decir, bueno, si resolvemos el fraude, esto va a bajar los costos de servicio de salud para ustedes. Entonces, centrar la atención de las personas en el fraude y decir, si simplemente hiciéramos las cosas para resolver el fraude, esto bajaría los costos de los servicios de salud. Esta puede ser la estrategia para este ciclo electoral. Aquí pueden ver cuántas medidas diferentes se están tomando para reforzar ese mensaje. Parte de la razón para usar ese mensaje es decir, esos recortes, no piensen en los recortes que resultan de la ley HR1. Miren acá, miren todo este fraude, desperdicio, abuso, eso es lo que les está costando a ustedes. Hay mucha evidencia, y lo vimos con la ley HR1, que el Congreso estaba usando la idea del fraude como una razón para hacer esos recortes a Medicaid, los cambios a ACA, a SNAP. Esa era la lógica en ese momento para hacer esos recortes. Estamos viendo ahora la misma lógica, el mismo razonamiento para decir, miren, es por esto que los servicios de salud son tan caros. Y también recuerden que con la ley de reconciliación, otros recortes a Medicare y Medicaid puede que se usen para justificar otros recortes todavía. Así que esta es una estrategia que estamos viendo desde diferentes puntos, diferentes agencias. Ahora, hablando de otras cosas que está haciendo la administración, de nuevo vemos la idea de que estamos haciendo cambios a las leyes con la excusa de resolver el fraude. Pero también esto facilita que las personas con planes de salud ACA que obtengan planes más caros con menos cobertura. También están dificultando que para más personas suscribirse a estos planes. Aquí esta citación es importante, esta cita, que dice que la razón que se está dando para hacer estos cambios es combatir el fraude. Al mismo tiempo, esas políticas están resultando en muchas restricciones adicionales que se le están poniendo a los consumidores supuestamente a causa del fraude. Entonces es difícil que ambas cosas sean ciertas al mismo tiempo. El resultado es que muchas personas van a encontrar que es más difícil encontrar cómo entrar a su plan eh, ACA y cómo permanecer en ese plan. De nuevo, muchos de estos cambios son cosas que se han propuesto antes, que se retaron en los tribunales. Me parece que una demanda se ganó y están volviendo a proponer ideas similares con escritura específica para protegerse de esas demandas y de esos retos legales. Así que de nuevo son las mismas ideas que se están volviendo a proponer, entonces creemos que los resultados serán similares. Están haciendo cambios a los reglamentos que dificultan que las personas usen el mercado de seguros de salud ACA, requieren que se hagan más pasos administrativos de manera correcta y a tiempo para que las personas puedan mantener su cobertura. Otro resultado de recortes que se hicieron el año pasado. Los navegadores son personal que le ayudan a las personas a entender los planes ACA y entender cuál es el mejor para ellos. Se hizo un recorte del 90% para este personal, me parece que fue un recorte de HR1.
La explicación de estos recortes era que esto era un desperdicio de dinero. Gastar dinero en este personal era un desperdicio de dinero federal. El resultado es que ahora hay muchas personas, sobre todo las personas que tienen mucha dificultad entendiendo cuáles opciones existen para ellos en el mercado ACA, que ahora no tienen a nadie que les ayude. El resultado probable de estos recortes es que habrá más personas que no encuentren un plan simplemente porque no pueden entender cómo atravesar este sistema. La Oficina Federal del Inspector General hace auditorías de programas estatales de Medicaid constantemente, así que esto no es necesariamente diferente a lo que haría normalmente, pero quería subrayar esto porque, de nuevo, este programa, el ABA, es uno de los servicios. No solo el director Oz, sino otras personas en el gobierno lo han llamado una categoría de gastos sospechosos, y han dicho que hay mucho gasto fraudulento en esta área de servicios. Entonces, cuando vemos artículos que refuerzan y encuentran problemas con programas estatales, creo que es importante para las personas que hacen defensoría, es importante que entiendan, sí puede que haya problemas en algunos programas y ahora hay como un buscaviones apuntado a estos programas para las personas con discapacidades. Así que este resultado es que los auditores dijeron, no tienen a las personas correctas con las calificaciones, la capacitación correcta, ofreciendo los servicios. Entonces, aunque las personas están recibiendo los servicios correctos, como las personas que dieron esos servicios no tienen los certificados correctos, no pueden cobrar por esos servicios. Muchos grupos están diciendo, muchas veces tenemos a personas que están ofreciendo servicios a medida que adquieren experiencia para obtener su certificación. Entonces no han recibido la certificación todavía, pero justamente es esa certificación a la que se están preparando con el trabajo que están haciendo. Así que hay como un espacio gris entre lo que dice la ley y lo que es la práctica, digamos, de todos los días en estos campos. El asunto es que Colorado, que ya tiene dificultades presupuestarias, le están diciendo, mira, hiciste esto mal y encontramos una forma de demostrar que los reembolsos que que presentaste, no los hiciste como a nosotros nos gusta que se haga y puede que haya aquí una queja legítima, así que ahora tú nos debes dinero a nosotros. Esto es importante porque si este es el resultado de cualquier investigación para un estado, la mayoría de los estados no tienen unos 4 millones de dólares ahí, 40 millones de dólares guardados para usar cuando necesitan. Más bien, los estados tienen huecos en su presupuesto. Así que simplemente el hacer cosas que no sabemos si CMS va a estar completamente de acuerdo con cómo las hacemos, esta agencia tiene la posibilidad de causarle problemas a los estados y causar huecos en sus presupuestos en lugares donde los estados no lo estaban esperando necesariamente. En agosto del año pasado, hablamos de que la administración le mandó a los estados nombres de personas que están en Medicaid, Medicare, y dijeron, revisa estas personas, no estamos seguros si eh, su estatus migratorio les permite estar en este programa.
Muchas veces hemos dicho, las personas indocumentadas no están en Medicaid porque no tienen permiso de estarlo. Muchos estados como Wisconsin tienen procesos muy estrictos para verificar el estatus de todo mundo y las personas que no son elegibles para entrar a Medicaid no entran a Medicaid. Wisconsin tiene uno de los mejores sistemas en el país para esto y básicamente nuestra tasa de errores en cuanto a elegibilidad básicamente es cero. La ley dice que ciertos residentes son elegibles, esto no incluye a personas indocumentadas y los estados verifican el estatus de las personas cuando las inscriben en este programa. Desde que la administración agregó esta cantidad de trabajo a los estados, ahí te van miles y miles de nombres, verifíquenlos todos de nuevo para asegurarse de que esta persona pueda estar en Medicaid. Los estados han reportado, sí, no hay un problema grande con esto. Estamos haciendo nuestros trabajos correctamente en cuanto a asegurarnos de que las personas que no son elegibles para Medicaid no entren a Medicaid. Y hay algunas estadísticas aquí y muchas de las personas cuyos nombres están entre la lista que el gobierno envió a los estados, realmente sí son ciudadanos. Así que esas listas de personas sospechadas a ser inmigrantes sin documentación. Hay muchas personas que estaban en la lista que realmente sí son ciudadanos de los Estados Unidos y el gobierno no lo pudo averiguar. Muchos estados están reportando que, por ejemplo, en Ohio, probablemente tres cuartas partes o 75% de las personas y 75% de los nombres que estaban en la lista realmente sí son ciudadanos y no pudieron entender cómo estos nombres llegaron a la lista. Dos estados encontraron que ninguna persona tuvo que ser terminado del Medicaid porque todos eran ciudadanos. Y en Texas y en Ohio tienen poblaciones bastante grandes y tienen muchas personas en el Medicaid. Y pueden ver aquí cuántos nombres se encontraron. Si hubo solamente pocas personas, por ejemplo, 77 personas de entre 28,000 personas, no es una cantidad enorme ni significante. Así que aún en los estados donde encontraron unas cuantas personas, por ejemplo, de entre los miles y miles de personas a quienes verificaron, encontraron muy pocas personas que estaban recibiendo cobertura que no tenían que haberlo recibido, muy pocas. Y otra cosa, siguiendo con lo de los datos y los conflictos de datos, bueno, Wisconsin está entre los 22 estados quienes levantaron una demanda el año pasado diciendo la CMS ha obtenido datos de la CMS. No sabemos cómo lo están utilizando y no pensamos que la información que ellos reciben del Medicaid se deba dar a los servicios de migración, ya que no sabemos cuáles datos están utilizando y no sabemos cómo lo están utilizando y por cuáles razones, con cuáles propósitos. Y los que reciben Medicaid no saben qué es lo que va a pasar con esos datos ni cómo se va a utilizar. Hubo un orden por la corte que reportamos en el otoño y dijeron la CMS debe limitar qué clase de información se pueda compartir con de con los de migración y el aduano pero se está ignorando ese orden de la corte. Y no está claro cuál información del Medicaid se ha compartido sobre cuáles participantes. Y puede incluir datos de personas que están aquí con permiso, que están aquí legalmente, que no, y de hecho no tenían que haber compartido esa información. El Departamento de Homeland Security no tiene ni por qué estar realizando sus servicios y haciendo
nada relacionado con las personas que están aquí legalmente. Y no está claro qué es lo que el gobierno, si es que algún paso se ha tomado o no, cuáles pasos se han tomado por el gobierno federal para aclarar quién es y cómo se determina quién está aquí con presencia legal y quienes no. Y estamos nos encontramos en otro estado, perdón, en otro caso de la Corte, donde parece que la administración ha violado nuevamente el orden de la Corte, que es un orden de la Corte que dice, no, uno no tiene permiso compartir esta información sobre el servicio de salud y el cuidado médico de las personas que residen aquí en los Estados Unidos legalmente. Y también quieren que la Corte entienda, quieren saber cuál información se ha obtenido y cómo se ha utilizado. Eso es un caso en la Corte que sigue, que continúa. Pero cuando vimos que el DOJ tomó muchos datos y unieron muchos datos de muchas personas, no está claro qué es lo que pasó con esos datos. Es una continuación de ese trabajo que se hizo en el mes de marzo, donde muchos datos posiblemente se recopilaron y luego se utiliza por motivos y por fines desconocidos. Y es importante poder entender y tratar de prevenir las cosas y ya, porque ya cuando los datos están ya en áreas externas, es imposible controlar cómo se va a utilizar. También a lo mejor se van a recordar que el Departamento de Justicia ha estado presionando a los estados y les ha estado tratando de forzar a los estados de darles las listas de votantes. Y muchos estados, inclusive Wisconsin, ha optado por no hacerlo y no han respondido al orden de la DOG, perdón, de la DOJ o Departamento de Justicia, porque el gobierno federal no tiene papel en las elecciones administradas por los estados. Pero parece que el Departamento de Justicia está juntando datos y recopilando datos que ha recibido y están tratando de crear una lista de irregularidades sospechosas antes de las votaciones y elecciones. Hubo un caso de corte y parece que lo que el Departamento de Justicia dijo en la corte no fue correcto y ni preciso. Algunos estados han dado los nombres de quienes están en la lista de votantes. Wisconsin no lo ha hecho y no sabemos cuáles estados son. Sabemos que hay 12 de entre los 17 estados, si se conocen, pero yo creo que lo que los estados están haciendo y lo que están diciendo es que esos son datos muy sensibles, muy privados y de la misma manera como hubo comentarios a lo largo del tiempo en cuanto a las personas participantes en los programas, qué tan precisos son los datos. ¿Acaso las personas saben que sus datos se están dando a conocer y cómo se están utilizando los datos conocidos de ellos? Hay muchas preguntas y mucha de esta información realmente es bastante importante y bastante privada. Entonces, no sabemos qué es lo que el gobierno está haciendo con los datos, cómo se está guardando, cómo se está protegiendo, quién tiene acceso a esos datos. Y estamos señalando que los datos que se contienen dentro de los archivos se podrían utilizar para robarle la identidad de uno, para cometer crímenes. Y es por eso que los estados protegen mucho a estos datos. Y no está claro los riesgos que enfrentan los individuos más allá de lo que el departamento lo esté utilizando y las cosas ante las situaciones en que su información puede ser usado. Y la semana pasada
pudimos hablar sobre el orden ejecutivo. Bueno, vamos a hablar sobre el orden ejecutivo que salió la semana pasada, pero esas dos cosas sí son relacionadas. El Departamento de Justicia está tratando de recopilar datos de los estados y recibir los datos de los estados, y eso va de acuerdo a lo que se pidió en el caso de la corte, donde el abogado general dijo, estaríamos de acuerdo de compartir esta información, de compartir esta información de votantes, se podría compartir de la misma manera como se está compartiendo con las de Homeland Security. Y luego el 31 de marzo el presidente firmó otro orden ejecutivo en cuanto a la votación, y el año anterior también lo hizo, pero esta vez con la intención de decir, yo quiero tener una lista nacional de votantes, y donde está tratando de tratar con los votos por correo como una área en donde restriccionar los votos. Aquí he dejado aquí en esta diapositiva lo que el orden manda a hacer, y la mayoría de los expertos de votaciones están diciendo eso viola la Constitución y el poder de los estados de regular sus elecciones. De hecho, ya existe un caso en la corte que reta qué tan legal es este orden ejecutivo. Pero eso es importante porque de nuevo esto aporta y contribuye más a esa narrativa que estamos viendo y lo que hemos estado viendo en el último año, que es un deseo constante de pedir en cuestión la veracidad de los resultados de la elección. Así que el año pasado hubo un orden ejecutivo, luego ha habido mucha discusión en cuanto a que si los votos por correo son o no, la idea es o no es buena idea. También el Congreso ha estado aprobando, ha estado con diligencia tratando de aprobar cosas, la ley Mega y otras que tratan de restriccionar el voto, o sea, porque piden documentación adicional que pueda ser difícil o costoso de obtener, y, y también con la restricción de los votos por correo, y también ciertos casos ante el Corte Supremo donde están tratando de decir si los votos por correo deben ser o no ser aprobados y recibidos, o de la fecha límite para recibirlo, y también las peticiones de los y solicitud de los datos que acabamos de mencionar. Eso es otra pieza más dentro de una narrativa que está tratando de realmente decir que debe haber un papel diferente del gobierno federal en las elecciones, porque el gobierno federal está diciendo que no debamos confiar en los resultados de las elecciones. Y muchos de los que están siguiendo esto y los que están pendientes a esto están diciendo que eso es solamente una pieza dentro de muchas, donde posiblemente se está tratando de crear una narrativa que puede retar las elecciones en el mes de noviembre. El proyecto de reconciliación sigue tratando de acelerar en cuanto a los resultados, y voy a tratar de cuadrar esto desde un principio, de enseñar cuán valiosos ustedes son como personas que cuidan a personas con discapacidades. Ustedes están aportando $1 trillón o 1.000 billones de dólares cada año, y los que cuidan a sus familiares con discapacidades realmente son los que están llevando a cabo esos servicios de largo plazo y los apoyos. Esos son personas que están manejando medicamentos, están llevando a las personas a sus citas médicas, están cuidando a las personas. Todas estas cosas que si no se hiciera por las familias, se tendría que hacer por instalaciones. Y mucho de este trabajo que se hace por familiares no es pagado. Y esto es muy importante, porque al hablar sobre el Medicaid, muchas veces no observamos
y no, mejor dicho, no se observan las aportaciones y el trabajo que están haciendo y muchas veces no se da a conocer que, y muchos no se dan cuenta que los familiares que brindan los servicios sin pago, muchas veces muchas veces el Medicaid o paga una parte, no, nunca es lo suficiente. Así que siempre la cantidad de necesidad que una persona es más de lo que el costo de Medicaid cubre y necesitan más cuidado de lo que se da. Y en muchos casos o no se están dando los cuidados suficientes o personas quedan en la lista de espera para recibir servicios de Medicaid y no pueden entrar al programa. Entonces, si uno está buscando también un artículo en que pueda compartir en los medios sociales, eso es uno importante porque habla sobre lo que hemos estado hablando durante semanas, que hay realmente una gran amenaza a los servicios basados en la casa y en la comunidad debido a esos recortes de $1 trillón en dinero federal de Medicaid. Y son cosas que hemos hablado en el pasado y muchos están citando las presiones financieras de la HR1 como una razón principal de la por la razón que están de manera proactiva recortando los servicios que muchas veces resultan siendo servicios de la discapacidad para personas en su hogar. Y también hace conexión con la idea más grande de tratar con Medicaid y el fraude y específicamente con los servicios basados en la casa y en la comunidad como una razón por el fraude sospechosa. Así que Me parece muy importante que reconozcamos que este sistema que, digamos, construimos y parchamos en lo posible no está en muy buen estado. Funciona como funciona porque muchísimas personas están esforzando por llenar los huecos y hacer reparaciones para que pueda seguir en pie, pero es frágil. Cualquier movimiento, cualquier recorte va a tener efectos en todo el sistema. Es un sistema suficientemente delicado que no se necesita mucho para que todo se caiga al suelo. Actualmente, muchos familiares que no reciben sueldos son quienes lo están manteniendo en pie. Aquí ya hablamos varias veces de Colorado, vamos a hablar de diferentes estados y qué están haciendo. Ellos ya han tenido que hacer recortes en base a cómo es su presupuesto. Tienen un problema ya grande de muchos millones de dólares, de 1,5 mil millones de dólares. Y en este momento en su presupuesto están proponiendo varios reglamentos que van a aumentar las personas que tienen que estar en la lista de espera y van a aumentar el tiempo de espera de manera importante para muchas personas. Ya hablamos de recortes que reducirían servicios en el hogar para las personas con discapacidades, reducirían el sueldo para los familiares que ofrecen cuidado las 24 horas del día porque no hay suficientes personas que contratar. Esos recortes son independientes de estas nuevas ideas. De lo que hablan es decir, ok, tenemos una lista de espera para esta exención. Cuando una persona salga del programa, vamos a inscribir a otra persona. Entonces, sale una persona, entra una persona. Esta política dice, bueno, cada que salga alguien del programa, ahora tienen que salir dos personas del programa para inscribir a una persona. Entonces, es así que básicamente se dobla, se duplica la lista de espera, porque ahora tienen que salir dos personas antes de agregar una persona. La lista de espera actualmente es de 7 años. Si se implementa esta regla, la lista de espera de pronto es de 14 años. No se ahorran muchos fondos estatales y también hay que tener en mente que se habla de recortar cuánto contribuye el Estado a estos programas. También se reduce una cantidad igual de fondos federales. Entonces, cuando
Colorado estaba buscando qué reducciones pueden hacer en gastos estatales. Significa que el 60% que contribuye el gobierno federal, en Wisconsin son 60%, puede que sea un poco diferente en Colorado, pero esa cantidad de fondo federal que se contribuiría también desaparece. Entonces, no solo es la reducción de gasto del gobierno estatal, sino también del gobierno federal. Y estos serían fondos que ya no recibe el Estado para usar en Medicaid. Otras propuestas son que si están en este programa de exención, eh, esas personas van a tener que contribuir a sus servicios en su domicilio dependiendo de sus ingresos. Entonces, las personas que viven en, por ejemplo, viviendas grupales, van a tener que pagar parte del costo de vivir ahí. Otra política, otro reglamento es no inscribir de manera automática a los niños con discapacidades que viven todavía, los hijos con discapacidades que viven todavía con los papás. Esto supone que los papás van a seguir siendo los cuidadores a largo plazo y supone que los niños van a necesitar apoyo nada más de sus padres, entre ese momento y en cuanto puedan entrar a los servicios para adultos. De nuevo, esa lista de espera puede que se vuelva mucho más larga. Creo que estas cosas son importantes porque nos muestran las ideas que están considerando los estados en cuanto a cómo vamos a reducir la cantidad de personas en Medicaid, cómo reducimos costos, cómo los atrasamos. Todas estas son estrategias que pueden considerar los estados para tratar de equilibrar sus presupuestos. Y lo están haciendo primero en los servicios para las personas con discapacidades, porque algunos de estos son opcionales y son servicios de alto costo. Mississippi está en otra situación difícil con su presupuesto. Este es un ejemplo de cómo la subfinanciación crónica de los programas tienen consecuencias en algún momento. Lo que hizo Mississippi, en lugar de hacer aumentos paulatinos a su programa de Medicaid, decidió usar los fondos especiales de la pandemia que aprobó el Congreso hace varios años. Usaron esos fondos para llenar huecos en su programa de Medicaid y decidió no invertir fondos estatales, solamente usó esos fondos federales que eran a corto plazo, no, o sea, iban a desaparecer en algún momento. Usaron eso para limitar sus gastos estatales en cuanto a Medicaid. Va a desaparecer ahora ese fondo, esos fondos federales, y el programa de Medicaid de Mississippi necesita un aumento más grande porque no han aumentado esos gastos en los últimos años en comparación con lo que quiere gastar la legislatura de Mississippi. Es decir, necesitan hacer un aumento grande para seguir haciendo lo mismo que han estado haciendo hasta ahora, y los legisladores no van a asignar la cantidad de fondos que está pidiendo la agencia. No van a dar la cantidad de dinero que dicen que es necesaria. Esto significa que Mississippi podría empezar a considerar congelar o recortar algunos de los pagos a los proveedores de servicios. Se están poniendo en una situación en la que van a estar de nuevo en la misma situación el año que viene, de nuevo porque no asignaron suficientes fondos y ahora va a desaparecer una fuente de fondos. Están asignando menos fondos de los que se necesitan para el programa. El año que viene se va a volver a repetir lo mismo. Recuerden, los costos siguen aumentando, así que es muy probable que Mississippi se va a de nuevo encontrar en una situación en la que la cantidad de dinero que se necesita para mantener los servicios es mucho más alta de lo que la legislatura quiere pagar o puede costear.
cada vez que se repite ese ciclo, se vuelve más probable que en algún momento no va a haber suficiente dinero para mantener todo igual, entonces se van a hacer recortes en ese momento. New Jersey está probando otra estrategia. Están pidiendo un aumento de unos 10 millones de dólares específicamente para mejorar las plataformas técnicas para implementar los requisitos de demostrar que se está trabajando de HR1. New Jersey está en una situación similar a la de muchos estados. Va a ser difícil cumplir los requisitos de HR1 porque estos sistemas son viejos, dependen de unos cuantos contratistas a los que se les tiene que decir exactamente qué tiene que hacer y puede que no lo logren correctamente la primera vez. Muchos estados tienen sistemas muy viejos a los que se les han hecho como arreglos hechizos porque no han recibido la financiación necesaria y ahora se van a ver en un problema, en una situación en la que no pueden hacer la inversión necesaria y puede que no puedan hacer correctamente la primera vez, lo que exige ahora HR1. Estamos viendo más informes, más estudios que están evaluando cuáles van a ser los impactos de los requisitos de mostrar que se está trabajando. Esos van a empezar en enero de 2027, que ya se acerca. Este estudio es desde el punto de vista de los servicios de salud. Dice que creemos que 8 millones de personas van a estar en riesgo de perder su cobertura de Medicaid en el corto plazo una vez que se implementen esos requisitos. Dicen que muchas de las personas más vulnerables son las personas que tienen dificultades a largo plazo, que tienen limitantes, que hacen muy difícil cumplir el requisito de trabajo, pero tampoco cumplen los requisitos necesarios para las exenciones por discapacidad. Esto lo sabemos, esto ya lo hemos oído muchas veces, pero a medida que se acerca esta fecha de implementación, se va a volver más y más claro quiénes son las personas que se verán más probablemente impactadas y son este grupo de personas que están como en un área gris, en cuanto a su edad, tal vez ya tienen algunas condiciones de salud a largo plazo, puede que trabajen un poco, pero no suficiente, tal vez tengan cuidadores sin sueldo. Y si seguimos esperando guías, pautas específicas de CMS en cuanto a cómo aplicar estas definiciones y reglamentos. Pero se está volviendo más claro quiénes son las personas que van a estar en mayor riesgo de perder su cobertura y son personas que no se pueden dar ese lujo. Aquí no es gran sorpresa que también las personas que tienen riesgos de salud mental tienen mayor riesgo de perder esta cobertura. Son las personas que están enfermas, las que más probablemente necesiten cuidado, las que más probablemente puedan perder su cobertura. Otro informe de Urban Institute fue más allá y dijo, estado por estado, esta es la probabilidad de cuántas personas puede que pierdan su cobertura de Medicaid cuando se implementen estos requisitos. Recuerden, en Wisconsin son las personas de Badger Care quienes tienen que probar que están trabajando. Wisconsin no tiene que hacer revisiones de elegibilidad periódicas como otros estados. Entonces, básicamente aquí están diciendo los estados y sus decisiones van a determinar si vemos más, menos, muchísimas personas que pierdan su cobertura de Medicaid. Los estados que tienen mejores sistemas técnicos, los cuales por supuesto son caros, y hemos hablado de cuántos estados tienen sistemas
viejos y en mal estado, los estados que pueden usar más procesos automáticos para limitar cuántas horas de trabajo tienen que hacer las personas para reevaluar y demostrar la elegibilidad o las exenciones. Los estados que van a tratar de exentar a más personas como algo a mayor volumen que quieran hacer, ahí serán los lugares donde menos personas van a perder cobertura. Los estados donde esto no sea aquí, no sea el caso, tal vez no pueden o no quieren contratar a más trabajadores, actualizar sus sistemas técnicos. Pasamos por una pelea larga en cuanto a SNAP, para obtener fondos, para contratar a las personas que cumplan ahora los requisitos nuevos. Estas son peleas que se están dando en todas las legislaturas estatales en las que hay que justificar por qué se necesitan más personas para hacer el mismo trabajo que se ha venido haciendo hasta ahora. Los estados que van a requerir más personas que demuestren que están trabajando o que están exentos, esos son los lugares donde van a ver a más personas perder cobertura. Entonces pueden mirar el informe para su estado. En Wisconsin se proyecta entre 39,000 a 100,000 personas en Badger Care que podrían perder su cobertura. Nuestro estado claramente ha dicho que están tratando de tomar decisiones para que las menos personas posibles pierdan su cobertura, pero son muchísimas personas, sean 39,000 o 100,000, son muchísimas las personas que actualmente tienen cobertura y puede que la pierdan porque cambiaron los requisitos y ya no los pueden cumplir. De nuevo, el último informe demuestra que probablemente las personas que pierdan la cobertura son las personas que ya tienen alguna limitante o incapacidad, enfermedad a largo plazo y que son las personas que menos se pueden dar el lujo de perder su cobertura. Hay algunos contratistas con los que trabajan los sistemas para mejorar sus sistemas. Optum es parte de United Health. Están recibiendo fondos bastante importantes en este momento en que los estados están buscando cómo cumplir los requisitos de HR1 para limitar los errores que produce el sistema. Las agencias gubernamentales están gastando millones de dólares en estos sistemas. Algunos estados los están gastando porque creen que van a eh, ahorrar más al quitar gente de estos programas. Entonces, en los estados va a haber diferentes decisiones, los sistemas se van a ver diferentes dependiendo de qué está tratando de lograr cada estado. Aquí hay información específicamente de Wisconsin en este artículo que hablaba a nivel nacional. Esto nos muestra el volumen de fondos que se va a dedicar a actualizaciones del sistema. Wisconsin tiene un sistema relativamente bueno, están tratando de actualizarlo para hacer lo que quiere hacer el Estado, es decir, hacer lo más fácil posible que las personas demuestren que están cumpliendo los requisitos, están tratando de facilitar estos requisitos para que las personas no pierdan cobertura. El gobierno federal es quien paga la mayor parte de estas actualizaciones, el 90% del costo. Es mucho. Estamos gastando mucho dinero, no solo como Estado, sino también el gobierno federal, para actualizar sistemas que puede que tengan el resultado de ahorrar dinero, haciendo tan difícil que las personas mantengan su cobertura que simplemente la pierdan. Los sistemas necesitan actualizaciones, pero este artículo también habla de la dificultad de tener a suficiente personal capacitado, para ayudar a personas en diferentes situaciones.
Muchos estados ya están batallando para tener suficiente personal y van a tener dificultades para tener a suficientes personas contratadas, capacitadas y retener a estas personas cuando entran en vigor estos nuevos requisitos. Por esto también están preocupadas muchos analistas de que muchas personas pueden perder su cobertura. No solo son imperfectos los sistemas, sino que las personas que deben de estar ahí para ayudar a las personas puede que no estén ahí o que no haya suficientes. Cuando se hace algo más difícil y se reduce la cantidad de ayuda, se vuelve más probable que las personas no sepan qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Hay más y más informes que empiezan a calcular los riesgos eh, a causa de los recortes de Medicaid a los hospitales. Un informe dice que más de 400 hospitales están en riesgo de cerrar o reducir sus servicios a causa de los recortes de Medicaid. Aquí muestran qué es lo que se considera como en riesgo. Medicaid cubre una quinta parte de todos los gastos de los hospitales. Hay 5 hospitales de Wisconsin identificados aquí. Muchos estados tienen más de 5. Y muestra qué tan importante en este sistema es Medicaid simplemente para que siga funcionando nuestra infraestructura básica de salud. Así que los recortes eh, a esta parte tan importante del sistema tiene efectos en todo el sistema. Nebraska va a implementar los requisitos de demostrar que se está trabajando en mayo. Ya se acerca esto, así que en las siguientes semanas vamos a empezar a ver cobertura de qué está sucediendo en Nebraska. Puede ser que nos dé nos den indicios de cómo va a suceder esto en otros estados. Aquí se habla de esa implementación temprana y habla sobre todo de centros de salud comunitarios. Wisconsin tiene 16 de esos. Esto habla también del impacto que podría tener en estos centros el que las personas pierdan cobertura de Medicaid. Estos centros tienen el requisito de darle servicios a todos los pacientes si pueden, sin importar si pueden pagar. Reciben reembolso sobre todo a través de Medicaid. Esa es su fuente de ingresos principal. Entonces son muy vulnerables eh, a la pérdida de cobertura de Medicaid porque esa es la población a la que van a estar sirviendo sobre todo y si esas personas pierden su cobertura, este, buena parte de los ingresos que usan estos centros, es decir, Medicaid, eso se va a reducir, entonces van a tener menos fondos. Estos proveedores de servicios están en riesgo si demasiadas personas pierden Medicaid y no hay una buena manera de cómo equilibrar, balancear sus ingresos a comparación de otros hospitales. O sea que tendrían que reducir servicios, tener menos personal y esto va a afectar a todos los pacientes, sean pacientes de Medicaid o no. De nuevo, los cambios a Medicaid afectan el servicio de salud completo. Estos centros le dan servicios a algunas áreas urbanas y rurales de bajos ingresos y puede que sean los únicos servicios de salud, sobre todo los que aceptan a pacientes de Medicaid o sin otras opciones de pago. Por último, vamos a hablar de ACA. Hemos hablado ya varias veces de la ley de servicios de salud asequibles. ¿Y cuántas personas han perdido su cobertura de ACA? Esto sigue avanzando, sigue desarrollándose esta historia. Esto es algo que va a impactar ya a las personas. Ahorita estamos en la época de los impuestos y se han hecho cambios de nuevo resultantes de HR1. Esto impacta cuánto, cuánto pueden recibir de regreso las personas
en base a los estimados de sus ingresos o si le tienen que pagar dinero al gobierno. En esta época de impuestos, una mayor cantidad de personas van a encontrar que le deben dinero al gobierno si calcularon, si estimaron mal cuál iba a ser su ingreso. Esto no siempre es fácil para todo el mundo calcular, ¿no? Y en este caso es importante que HR1 le quitó un límite máximo que había a la cantidad que las personas tenían que pagar o deberle al gobierno si sus ingresos iban más allá de lo proyectado. HR1 también hizo otros cambios en cuanto a cuánto tienen que pagar las personas de sus subsidios. So- y las familias que ganan más de 3 veces, 4 veces el nivel federal de pobreza ya no cumplen los requisitos para recibir estos subsidios. Si una persona, si su ingreso aumenta durante el año, por ejemplo, y ya no cumplen estos requisitos, de pronto pierden los subsidios para todo el año, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos cómo hay más y más cambios que se van sumando en su resultado al sistema de salud. Y vamos a parar de aquí porque esa fue una presentación muy larga, hubo muchísima información. Espero que haya sido información útil. Claro que sí, siempre es información importante. Sí que ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero tengo una pregunta. ¿Alguien refle- reflexionaba que mucho de esto se siente parecido a el trabajo que hicimos en 2017 y preguntaban si hay lecciones que aprendimos en 2017 que puedas como comentarnos acerca de cómo las podemos usar actualmente? Sí, estoy de acuerdo con eso. Creo que muchas de las peleas que tuvimos el año pasado y en 2017 se acercan de nuevo. La razón principal por la que tuvimos algunas victorias el año pasado y en 2017 fue que no paramos y establecimos conexiones muy claras. Si hacen esto, este es el impacto que tiene en mi vida y la de mi familia. Creo que muchas personas en 2017 fueron como más amables y diplomáticas de lo que van a hacer ahora. Yo creo que no hay razón alguna por la que no decir de manera clara, si no puedo vivir en mi casa, va a significar esto para mí, va a significar aquello para mi familia. Y creo que hay personas para quien sí es una cuestión de vida o muerte. No es una exageración, no es hiperbólico decir esto. Y creo que los legisladores tienen que entender este mensaje de manera consistente. Esto, eh, tener esto o no tenerlo, no solo marca la diferencia entre la vida que quiero y no, sino entre la vida y la muerte. No quiero ser dramática, pero creo que estamos en una situación diferente a la de 2017 porque están sucediendo tantos recortes en todos los niveles que están impactando al mismo grupo de personas una y otra vez. Hay algunos grupos de abogacía, defensoría, y estoy preparando algo acerca de eso. Muchas personas están en estos programas que todavía no entienden la importancia de lo que se acerca y cómo va a ser una cosa tras otra sin parar. Fue así el año pasado y ahora estamos viendo que ya diferentes estados se están preparando para otro proceso de reconciliación que pueden agravar las dificultades presupuestarias estatales. Sí que es muy importante cuando ustedes hablen con sus redes de conocidos, sus proveedores de servicios, todo el mundo, para que empiecen a pensar cómo le ayudamos a las personas a entender, este es el plan, estas son las horas de servicios en la casa, en la comunidad. ¿Qué sucede si pierden una hora aquí? ¿Qué sucede si pierden 2 horas aquí? ¿Qué sucede si ya no tienen apoyos para el empleo? Si regresamos a la idea de que solo tiene que ver con la salud y la seguridad. Ese es el trabajo que tenemos que hacer en los próximos meses
para ayudarle a otras personas que no han entendido todavía la gravedad de este tema y los impactos que podrían tener en sus vidas, este, si suceden estos cambios. Y yo por eso me quejaba de las personas que dicen, bueno, el presupuesto presidencial es como una sugerencia. Estamos viendo un patrón que ya están dando a causa de HR1, este, y aun si no sucede nada de las otras cosas que nos preocupan, estos problemas presupuestarios estatales van a seguir creciendo. Así que creo que esa debe ser la meta los próximos meses, ayudar a educar a más personas, que sean más personas las que están poniendo atención, que le hagan eh, las preguntas difíciles que se tienen que hacer a los candidatos sobre los servicios comunitarios, que hagan preguntas, oye, mi hijo tiene esta situación, si no reciben este medicamento les va a suceder esto. ¿Cómo garantizas tú que los cambios que quieres hacer no van a lastimar a las personas? Ese es el trabajo que va a tener que suceder. Algunos de nosotros que participamos en 2017, sí, era un trabajo así sin parar y fue de nuevo lo que tuvimos que hacer el año pasado. Bueno, nos pasamos un poco de tiempo, pero muchísimas gracias a los que están aquí todavía. Vamos a vernos de nuevo la semana que viene para analizar lo que ha sucedido y enviaremos la grabación y la información más tarde hoy. Muchas gracias, Chami.